teórica de enfermedades del pericardio. El pericardio son tres grandes serosas que se encuentran en la cavidad torácica, donde se encuentra la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, el peritoneo, que están relacionados o cubriendo espacios importantes y con conexiones con órganos que van a tener, órganos y grandes vasos que tienen una importancia entre las dos capas. Existe el denominado espacio pericárdico. El pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio seroso está compuesto por el pericardio parietal y el pericardio visceral. Y en medio de estas dos hojas se va a encontrar el espacio pericárdico, que se va a encontrar en la parte del mediastino medio, formando a su vez engrosamientos de este tejido conectivo que van a formar ligamentos, que van a servir como medios de fijación y de sujeción del corazón y de los grandes vasos. Existen ligamentos a nivel vértebro-pericárdicos que llegan a la parte dorsal de la columna vertebral, que son uno anterior y posterior. También existen los ligamentos estenopericárdicos, uno superior y uno inferior. Los ligamentos frenopericárdicos, que se encuentran relacionados con el centro tendinoso frénico, que están uno en la parte anterior, uno en la parte lateral derecha y uno en la parte lateral izquierda. También va a existir recesos, que son sitios donde existe una reflexión, un repliegue de el pericardio visceral. En estos espacios, que son espacios libres, donde podemos ver el seno oblicuo y el seno transverso, que estos son espacios utilizados para las cirugías, donde, como se va a ver a continuación, existe un espacio suficiente para poder realizar una separación entre estos dos tejidos, aunque en situaciones de enfermedad estos espacios o reflexiones pueden estar alteradas. Por ejemplo, la reflexión que existe alrededor de la orejuela izquierda, que está relacionada con el seno transverso, que está posterior a la raíz de la aorta, también está en continuidad con el seno obtuso. Y en estas zonas pueden existir adherencias que pueden limitar la separación de estas dos hojas y limitar la extracción total del pericardio. Es por eso que cuando se realiza una extracción quirúrgica de este tejido pericárdico, generalmente las extracciones son parciales. La pericardiectomía total en algunas situaciones está indicado, pero depende de la consistencia y las adherencias que puedan tener estos tejidos. El espacio pericárdico, el contenido del espacio pericárdico va a drenar a través del conducto torácico y del conducto linfático derecho. En relación al pericardio, el pericardio va a estar compuesto por las dos capas mencionadas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. En medio de estas dos se va a contener el espacio pericárdico, que va a tener como contenido un líquido, que va a tener un volumen entre 15 a 50 mililitros. El pericardio visceral también está relacionado por fuera con la grasa epicárdica. Esta grasa, que actualmente tiene una importancia a nivel del riesgo cardiovascular y que la podemos evaluar mediante la tomografía y la resonancia magnética, vamos a comentarla más adelante. El pericardio parietal es el que está relacionado más con el líquido pericárdico. Estas capas están compuestas por una capa
de células fibrosas que tienen una continuidad, los repliegues, y que van a generar áreas fibrosas que tienen diferentes direcciones. Generalmente el líquido pericárdico es un líquido claro, seroso y que tiene las funciones inmunológicas de lubricación y también de facilitar el movimiento de las cámaras cardíacas. Como se ve acá, el espacio pericárdico tiene una radiolucidez. Las capas parietal está compuesto por unas células mesoteliales y una capa fibroelástica. La capa visceral está adherida al miocardio, también denominada epicárdico, compuesto por células mesoteliales. Tienen estas capas una posibilidad de distenderse y adaptarse al volumen cardíaco, también relacionado con la reserva elástica del pericardio. Eso significa que cuando existen grandes dilataciones, cambios de volumen y presión a nivel intracardíaco, la cavidad pericárdica tiende a favorecer estos cambios. Cuando existe una disminución en la reserva elástica del pericárdico, este tejido tiende a ser más rígido, generando una limitación física a los movimientos de contracción y relajación a nivel ventricular. La cavidad pericárdica, las células mesoteliales que es un epitelio plano simple que va a cubrir ambas capas del tejido pericárdico, son las que conforman y segregan el líquido pericárdico. También se encuentra en este espacio parte de vasos sanguíneos y de nervios que van a generar una irrigación, una inervación externa. La enfermedad la enfermedad más frecuente en relación al pericárdico está relacionado con cambios en la estructura del tejido fibroso y cambios en el volumen y la concentración del líquido del espacio pericardio. También se ha descrito enfermedades congénitas a nivel del pericardio que son mucho menos frecuentes. Las funciones principales que tiene el tejido pericárdico son la función mecánica, donde mantiene el volumen ventricular. Este volumen ventricular es siempre menor a los niveles que existen en la presión intraventricular, si no existe ninguna enfermedad a nivel del pericardio. También contiene la función de membrana que va a disminuir el rozamiento y también tiene la función de barrera para evitar la migración de patógenos externos. También cumple la función de fijación mediante los ligamentos hacia las estructuras del mediastino. También funge como una función de barrera defensiva que puede ser para una protección contra los golpes en esta región, la prevención de la dilatación cardíaca, mejora la interacción, los fenómenos de interdependencia ventricular, la relación que existe entre las diversas cámaras cardíacas, lubrica y evita las fricciones. También es una barrera que limita las infecciones a nivel de este espacio, tiene funciones inmunológicas y también tiene una modulación en relación al tono simpático y parasimpático, generando algunos reflejos que también deben ser evaluados en la cirugía cardíaca. Como vemos acá, el tejido adiposo que se encuentra por fuera, cuando existe una mayor concentración de este tejido epicárdico, tejido adiposo, existe una mayor respuesta inflamatoria sistémica con una mayor liberación de citocinas, que esto va a generar una mayor producción de insulina y puede tener un potencial efecto inflamatorio asociado con un mayor riesgo cardiovascular. Actualmente, el tratamiento relacionado con esto también se debe realizar un seguimiento para evaluar la disminución de esta grasa pericárdica. En relación a la fisiología del pericardio,
vamos a tener que el volumen pericárdico genera una presión intrapericárdica. Esta presión pericárdica generalmente es parecida al del espacio pleural, que va desde -1 a 3 milímetros de mercurio. El volumen y la presión van a tener, al igual que de las cavidades cardíacas, modificaciones con los movimientos respiratorios. Esto determina, facilita o puede generar una restricción, especialmente en el llenado de las cavidades cardíacas, o sea, en la función diastólica, que esto lo vamos a conocer como la reserva elástica del pericardio. En relación a las enfermedades pericárdicas, vamos a ver los síndromes pericárdicos los más frecuentes. Vamos a ver la pericarditis aguda, la pericarditis recidivante, el taponamiento cardíaco, el derrame pericárdico crónico sin compresión, la pericarditis constrictiva efusiva y la pericarditis constrictiva. Como vemos acá, en relación a los síndromes pericárdicos, existe una relación entre las diferentes fases de las enfermedades pericárdicas. Existe una inflamación a nivel del tejido pericárdico. Esta inflamación del tejido pericárdico puede acompañarse con derrame pericárdico o no. Este derrame pericárdico puede generar un incremento importante en el líquido pericárdico, en el espacio pericárdico, generando cambios que pueden generar una alteración en el llenado ventricular, generando un taponamiento cardíaco. También esta inflamación del pericárdico puede estar relacionado con una inflamación del miocardio, que son las denominadas perimiocarditis o miopericarditis. Cuando existe una inflamación crónica que puede ser acompañada de líquido o sin incremento de los volúmenes de líquido, genera una constricción a nivel del pericardio. Entonces, todos estos procesos pueden tener un punto de partida relacionado con la inflamación o el incremento del volumen en el espacio pericárdico. Entonces, todo esto puede generar una secuencia única o pueden generar varios procesos que, como última instancia, puede llegar al engrosamiento, cambio en la estructura del tejido pericárdico, generando áreas de calcificación y generando una constricción pericárdica. La pericarditis aguda, que es un trastorno frecuente, es una inflamación aguda del pericardio. Esta inflamación aguda, como comentábamos anteriormente, puede estar asociado a un incremento del volumen pericárdico, derrame pericárdico o no, o mantener el mismo volumen pericárdico. Entonces, en muy pocos casos, la pericarditis aguda evoluciona rápidamente a un taponamiento cardíaco dependiendo de la causa, pero la mayor parte de las causas de pericarditis aguda son relacionadas a inflamación. La tríada clínica más frecuentemente asociada a la pericarditis aguda es la de dolor torácico, el roce pericárdico y alteraciones en el electrocardiograma. En relación a los tiempos manejados para la pericarditis aguda, se relaciona cuando existe una clínica
menor a 6 semanas de una pericarditis aguda. Una pericarditis subaguda cuando existe un tiempo entre 6 semanas a 6 meses y que se puede manifestar como una pericarditis asociada con derrame pericárdico o si ha existido cambios en la estructura del tejido pericárdico puede existir y algunos datos de constricción. Y cuando esta inflamación persiste o existe un antecedente de clínica de más de 6 meses, puede sospecharse de una pericarditis constrictiva, que esta pericarditis puede ser en forma efusiva o puede ser la forma adhesiva, con diferentes grados de constricción pericárdica. Ya. Generalmente el dolor torácico es un dolor presente en más del 90% de los casos. Generalmente la característica clínica de este dolor es que es un dolor pleurítico. Esta inflamación del pericardio se modifica con los cambios de posición y se modifica con los movimientos respiratorios. Generalmente cuando existe una inspiración profunda, existe un incremento en el dolor torácico. También puede existir una disminución cuando existe el decúbito dorsal o cuando existe una maniobra o puede empeorar cuando existe una dorsiflexión anterior del tórax. Los grados de disnea son variables y generalmente la disnea empeora cuando existe un mayor grado de líquido pericárdico o cuando está asociado con además un derrame pleural. En relación a las palpitaciones, puede existir arritmias supraventriculares o extrasístoles ventriculares o en algunos casos presencias de fibrilación auricular o flutter relacionados con las arritmias referidas por el paciente, que incluso pueden ser secundarias a un proceso miocárdico. La astenia también es un proceso relacionado con la inflamación y la infección que puede tener una fisiología constrictiva. Que esto generalmente es más presente cuando existe una mayor cantidad de volumen en el espacio pericárdico. En relación a las mialgias, son procesos inflamatorios infecciosos que pueden estar relacionados a nivel del músculo esquelético con un potencial miotropismo. También existen los síntomas relacionados con la compresión de algunas estructuras anatómicas cuando existe un importante derrame que puede presentar disfagia, náuseas, dolor o sensación de plenitud gástrica, disnea o lortopnea. Y cuando existen datos de insuficiencia cardíaca derecha, se considera que existe ya alguna fisiología de constricción. En relación a la parte clínica, vamos a tener que esta pericarditis puede ser aguda, incesante, recurrente o crónica. Cuando ha existido o se ha identificado un episodio de pericarditis, cuando existe la triada del dolor torácico, cambios en el electrocardiograma, evidencia de derrame pericárdico, se cataloga como un periodo agudo de pericarditis. Es importante evaluar
marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, el incremento de las células de los glóbulos blancos, o puede existir mediante alguna imagen evidencia del líquido pericardio, que puede ser mediante ecografía, tomografía o resonancia magnética. Cuando el dolor persiste por más de, el dolor y la clínica persiste por más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses, se considera la pericarditis incesante. Cuando después de un primer episodio de pericarditis documentada, el paciente vuelve a presentar un nuevo cuadro entre 4 a 6 semanas, se denomina una pericarditis recurrente. Y cuando la clínica se mantiene por más de 3 meses, es una pericarditis crónica. Con la pericarditis aguda, el dolor generalmente suele ser un dolor retroesternal que tiene una irradiación a cuello hacia hombro izquierdo, especialmente el músculo del trapecio. Generalmente la intensidad es variable, de ser una molestia permanente a ser un dolor intenso que pueda generar la incapacidad para realizar algunas actividades, las actividades físicas habituales. En algunos casos puede ser igual o ligeramente menor que el dolor coronario. Como habíamos comentado, predomina las características pleuríticas. Es importante al paciente preguntar y generar cambios en la respiración y cambios de posición para evaluar mejora o incremento del dolor. A nivel de la exploración física, se debe evaluar la intensidad del tono de los ruidos cardíacos para evaluar si los ruidos cardíacos se encuentran alejados o se encuentran incrementados. Se debe realizar cambios de posición durante la auscultación para evaluar la presencia de un roce pericárdico. El roce pericárdico generalmente es patognomónico de la pericarditis aguda y generalmente se relaciona cuando la pericarditis no está asociado con un gran derrame. Generalmente este roce pericárdico se puede auscultar de una mejor manera con el fonendoscopio en el borde esternal izquierdo durante la inspiración y la expiración forzada. En muchas ocasiones la audición mejora cuando el paciente se encuentra sentado o inclinado hacia adelante. En relación a los cambios del electrocardiograma, existen 4 fases relacionados a los cambios del electrocardiograma. En la primera fase, cuando está asociado o presente el dolor torácico, puede existir un supradesnivel del segmento ST, que este supradesnivel se le debe diferenciar del supradesnivel relacionado con el infarto. Como se ve en esta imagen, a la izquierda existe un supradesnivel con concavidad inferior, que es el más frecuente en relación al infarto. Cuando ustedes vean un supradesnivel con concavidad superior, este está más relacionado con la pericarditis. Generalmente, otra característica de la pericarditis aguda es que este supradesnivel de concavidad superior se va a presentar en varias o casi todas las derivaciones del electrocardiograma, con única excepción en AVR, donde un supradesnivel en AVR generalmente no está relacionado con una pericarditis, sino con un síndrome coronario, con una obstrucción del tronco coronario izquierdo. Otra característica importante en esta fase es que existe un descenso del segmento PERE.
Posterior a esta fase, que la fase evolutiva en la pericarditis puede durar varios días a semanas. En cambio, en el síndrome coronario, este periodo evolutivo se realiza en horas. Es importante en un paciente ante la sospecha de un dolor torácico con un supradesnivel realizar electrocardiogramas seriados. Si existen cambios evolutivos de este supradesnivel, se debe sospechar de un síndrome coronario. En cambio, estos cambios evolutivos de la pericarditis se van a realizar en varios días. En la segunda fase, este segmento ST vuelve a la normalidad y existe un aplanamiento de la onda T. En algunos casos puede existir la persistencia del descenso del PR. En la fase 3, las ondas T se vuelven negativas y tienden a ser simétricas como la característica habitual de una T isquémica. Y esto puede persistir semanas o en algunos casos hasta meses. Que esto generalmente ya desde la fase 3 nos da como unas secuelas de esta enfermedad y no nos traduce que esté el paciente cursando con una enfermedad activa. Y en la fase 4 existe ya una normalización del electrocardiograma. Como vemos acá, en este electrocardiograma existe un supradesnivel con concavidad superior en varias derivaciones. Estos cambios asociados con un descenso del PR son muy sugerentes de la pericarditis, pero uno de los grandes diagnósticos diferenciales continúa siendo el síndrome coronario agudo. Entonces es importante realizar en este tipo de pacientes la solicitud de troponinas y electrocardiogramas seriados. Como se ve acá, las 4 fases de la evolución del tejido pericárdico se realiza en un tiempo largo. En cambio, la evolución del infarto de miocardio se produce en horas. Algunas otras situaciones que pueden estar relacionadas con la pericarditis puede ser la repolarización precoz, que es otro dato de supradesnivel, pero este supradesnivel generalmente predomina en cara inferior y este es un trastorno que se presenta en personas jóvenes. Con relación a la afectación del pericardio y del miocardio, aquí existe una barrera que nos puede servir de ayuda, las troponinas. Cuando un paciente presenta clínica de pericarditis asociado con una troponina positivo, desde el inicio podemos hablar de una miopericarditis. Y cuando esta inflamación es posterior, primero existe una inflamación del pericardio y después del miocardio, puede existir no existir una elevación, pero evidenciar datos de lesión, la miopericarditis. Entonces, la continuidad del tejido pericárdico con el miocárdico puede generar elevación de troponinas, generando aún mayor confusión en relación al diagnóstico. Es por eso que los electrocardiogramas se deben realizar de maneras seriadas, al igual que los valores de troponina. En la evolución natural de la troponina en el infarto miocárdico es generalmente ascendente. En cambio, en la enfermedad pericárdica suele ser constante. En relación a la radiografía de tórax, este puede tener o ser de gran ayuda, especialmente cuando existe una gran cantidad de derrame pericárdico, pero si no existe ninguna alteración, puede ser normal. Generalmente en la radiografía de tórax, el derrame pericárdico suele ser evidente cuando existe más de 250 ml en el espacio pericárdico. Y generalmente cuando existe alguna alteración a nivel pleural, generalmente el derrame pleural izquierdo se presenta en un 25%. Y generalmente cuando existe algún dato de insuficiencia cardíaca, predomina el lado derecho. Bien. Con relación al diagnóstico
de las enfermedades pericárdicas, se debe realizar el electrocardiograma, la radiografía y la ecocardiografía, buscando los criterios diagnósticos: el roce pericárdico, el dolor torácico de características pleuríticas, la elevación difusa del segmento ST y la presencia de derrame pericárdico. Mediante los exámenes complementarios se puede evaluar la inflamación con los reactantes de fase aguda o la solicitud de estudios de imagen para evaluar la presencia de líquido. En relación al tratamiento, generalmente dentro de las medidas no farmacológicas existe una indicación de mantener el reposo o evitar actividad física intensa para disminuir las molestias. En relación al tratamiento farmacológico, generalmente el tratamiento de elección es el uso de antiinflamatorios, como el ibuprofeno o la aspirina en dosis altas. Generalmente este tratamiento debe comenzar por 2 semanas. En el caso de que exista una pericarditis incesante, recurrente, o que exista ya varios episodios de pericarditis aguda, se puede utilizar la colchicina o los corticoides para disminuir las molestias. En algunos casos, cuando existe la sospecha de una etiología bacteriana, se puede proceder a una pericardiocentesis para obtener el líquido, mandar a cultivo y determinar la bacteria relacionada con esta infección y ajustar los antibióticos. También en algunos casos esta pericarditis puede estar asociada a otras enfermedades, tanto reumatológicas como oncológicas. Generalmente a nivel reumatológico, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea son las enfermedades del tejido conectivo más asociadas o con mayor prevalencia de derrame pericárdico. Y también las relacionadas oncológicas pueden generar efusión pericárdica por continuidad en el caso de que exista un tumor, o sea, a nivel de cavidad torácica. En relación a la pericarditis recurrente, cuando esta persona presente estos cuadros, la tasa de recurrencia puede ser incluso hasta en un 30%. Es para evitar estos cuadros o para disminuir la frecuencia de estos episodios de pericarditis, el tratamiento con colchicina se evidenció que existe una mejoría o una disminución en la prevalencia de nuevos episodios de pericarditis. También es importante evaluar enfermedades del tejido conectivo, alteraciones endocrinas como el hiper o el hipotiroidismo o alteraciones oncológicas. Para disminuir el dolor o disminuir la inflamación, se puede ir generando o se puede ir indicando el uso de corticoides. Generalmente, la pericarditis vírica relacionada con virus, que es la más frecuente, tiene una buena respuesta al tratamiento antiinflamatorio inicial de 2 semanas. En el caso que esta pericarditis tenga otra etiología, como sea una pericarditis purulenta o una pericarditis tuberculosa, generalmente este tratamiento antiinflamatorio no va a tener una respuesta favorable o puede disminuir los síntomas, pero el pericardio puede ir progresando a una enfermedad crónica. En el caso que se haya determinado una pericarditis tuberculosa, se debe realizar el tratamiento específico y, de acuerdo al caso, se debe evaluar el uso o no de los corticoides. Cuando existe una pericarditis purulenta, se prefiere tener una muestra de líquido pericárdico para ser evaluado y, de acuerdo a eso, ajustar el tratamiento antibiótico. O en el caso de que exista una gran alteración, fibrosis o cambios en la estructura del tejido pericárdico, se puede indicar una pericardictomía. En relación
al derrame pericárdico, este se considera cuando existe una cantidad de líquido mayor a 50 mililitros. El incremento de este volumen pericárdico genera una limitación progresiva al llenado diastólico ventricular con una disminución en el gasto cardíaco. Generalmente este incremento se produce de manera progresiva. Generalmente este aumento de líquido que genera el taponamiento cardíaco se produce cuando el volumen de líquido es demasiado alto, mayor a 2000 mililitros, o cuando la cantidad es pequeña, pero es de rápida formación o existe una gran densidad, como como el contenido sanguíneo, el contenido purulento. En relación al derrame pericárdico, el derrame pericárdico idiopático relacionado con la pericarditis aguda y la infecciosa son los más frecuentes. En otra instancia, el derrame pericárdico neoplásico es frecuente. En algunos casos, el derrame pericárdico iatrogénico o asociado a conectivopatías son igual de alta prevalencia. Dentro de las manifestaciones clínicas asociadas al derrame pericárdico pueden existir síntomas relacionados con la compresión de alguna estructura anatómica, como la disfagia, la tos, disnea, afonía o ronquera, cuando existe algún compromiso en especial del nervio laringio recurrente, hipo, cuando existe una compresión a nivel del nervio frénico, o síntomas como la debilidad, fiebre y la astenia. Cuando existe un derrame pericárdico, se debe tratar de evaluar generalmente mediante ecocardiografía, ver el volumen de líquido que se encuentra alrededor de esta capa. De acuerdo a eso, se puede evaluar la forma de resolución del derrame. Cuando existe un derrame pericárdico masivo, generalmente se prefiere realizar una punción para obtener tanto tejido pericárdico como líquido pericárdico para evaluar las posibles causas. Cuando la causa es de origen tuberculosa, el tratamiento debe ser el tratamiento específico. Cuando existe una etiología neoplásica, se debe evaluar el tratamiento relacionado con el foco primario, el foco neoplásico primario, o en el caso de que exista o no se puede identificar la causa, se debe realizar el drenaje y un seguimiento a este paciente. Cuando existe un taponamiento, se debe realizar una pericardiocentesis de manera pronta para evitar el taponamiento cardíaco. En relación a la ecocardiografía, se debe realizar una evaluación para ver el volumen, la cantidad, la localización del derrame pericárdico. Generalmente esto puede estar relacionado con la medición del espacio pericárdico. Cuando este espacio pericárdico tiene menos de 10 milímetros, se puede considerar un derrame leve. Cuando existe un espacio entre 10 a 20 milímetros, un derrame moderado. Y cuando existe una longitud más de 20 milímetros, un derrame severo. También es importante evaluar mediante la ecocardiografía la localización, si es un derrame pericárdico anterior, posterior o circunferencial. También se puede evidenciar los cambios espirofásicos con el volumen de llenado ventricular, la restricción a nivel del llenado ventricular izquierdo, o si existe un colapso a nivel de la aurícula, que son datos que nos pueden orientar hacia el taponamiento cardíaco. En relación a la exploración física, podemos encontrar signos de gravedad que son indicativos de mala perfusión, como la diaforesis, la frialdad, la oliguria. Puede presentar datos de insuficiencia cardíaca como hepatomegalia, a la auscultación cardíaca, disminución o alejamiento de los ruidos cardíacos,
a la auscultación pulmonar puede existir, no existir ninguna alteración o pueden presentarse datos de derrame pleural o edemas en miembros inferiores. Dentro de los signos típicos del taponamiento cardíaco se encuentran los de la tríada de Beck. Dentro de los exámenes complementarios se debe realizar un electrocardiograma. Cuando el electrocardiograma buscamos datos de derrame pericárdico, debemos buscar la presencia de bajo voltaje. Generalmente el bajo voltaje está relacionado cuando existe menos de 15 milímetros en la sumatoria de los voltajes del complejo QRS de la derivación 1, de la derivación 2 y de la derivación 3, cuando es menos de 15 milímetros. Otro dato que nos puede ayudar es la presencia de la alternancia eléctrica. Cuando existe cambios en la dimensión del voltaje de un latido a otro, que están relacionados con el taponamiento cardíaco. Como se ve acá, cuando existe un derrame pericárdico, incrementa el volumen existe un incremento en la presión y el volumen intrapericárdico, generando alteraciones en el llenado. Y como se ve acá, este derrame pericárdico puede generar también que es el signo de la copa de champán, y que está caracterizado por el borramiento de los bordes cardíacos y el incremento en el índice cardiotorácico. Cuando ustedes observen una gran dilatación de las cavidades cardíacas, se puede sospechar de una miocardiopatía dilatada o de un derrame pericárdico severo. En relación al taponamiento cardíaco, existe cambios en el volumen y la presión a nivel del espacio pericárdico. Cuando existen estos cambios, existe una disminución, una limitación en el llenado. Significando que puede existir cambios agudos que generan poco volumen pero un gran incremento de presión, o cambios crónicos que cuando existe un gran cambio en el volumen pero baja presión, existe mayor posibilidad del taponamiento. Entonces, el taponamiento cardíaco depende de los cambios que exista en la presión del espacio pericárdico. Generalmente los que generan un incremento mayor del espacio pericárdico son los tejidos de mayor densidad o que exista una rápida instauración, como un hemopericárdico. Entonces, cambios leves en el volumen pericárdico también pueden generar la fisiología de taponamiento. Entonces, no solo está relacionado con un gran incremento del volumen pericárdico. Entonces, la presión intrapericárdica es la principal determinante de la falla en el llenado ventricular. Generalmente, en relación a las cavidades cardíacas,
el ventrículo derecho es la que tiene menor presión. Entonces, una alteración en el ventrículo, en la presión intrapericárdica, afecta inicialmente el llenado del ventrículo derecho. Esta alteración en el llenado ventricular derecho genera cambios relacionados con la interdependencia ventricular, generando que el tabique interventricular se desplace hacia el ventrículo izquierdo. El tabique interventricular favorece el llenado y favorece la expulsión de los ventrículos. Cuando el tabique permanece en sístole y en diástole abombado hacia el lado izquierdo, genera una disminución en la precarga y posteriormente una limitación en la poscarga del ventrículo izquierdo. También es importante ver que estos cambios, tantos a nivel de la inspiración como en la expiración, son empeorados en el taponamiento cardíaco. Cuando existe una inspiración, se favorece el llenado del ventrículo derecho. Y cuando existe un mecanismo de expiración, favorece el llenado del ventrículo izquierdo por los movimientos del tabique interventricular. En el caso del taponamiento, el tabique interventricular se encuentra totalmente desplazado hacia la izquierda y en el caso de la inspiración incrementa o acentúa aún más esta desviación del tabique. En relación a la tríada clínica de Beck, que se caracteriza por la hipotensión arterial, el alejamiento de los ruidos cardíacos o ruidos cardíacos apagados, incremento en la presión venosa sistémica con una mayor distensión de las venas yugulares, especialmente con la inspiración, que es el signo de Kussmaul. Dentro de las manifestaciones clínicas del taponamiento cardíaco, podemos encontrar la disnea, el dolor torácico y los signos comentados, como la taquicardia, hipotensión, incremento en la presión venosa central, ruidos cardíacos disminuidos, el pulso paradójico, alteraciones en el nivel de conciencia y oliguria. Cuando hablamos del pulso paradójico, son los cambios de presión arterial que existe durante la inspiración profunda que pueden ser evaluados mediante la toma de la presión arterial en las extremidades, con una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio entre la toma normal y durante la inspiración profunda. Dentro de las causas de taponamiento cardíaco, las causas más frecuentes son la pericarditis, la tuberculosis, el taponamiento iatrogénico relacionado con procedimientos invasivos, y las neoplásicas. Dentro de las causas infrecuentes podemos tener las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades del colágeno como la esclerodermia, la artritis reumatoidea inducida por radiación, el infarto de miocardio, disección aórtica, la infección bacteriana o el neumopericardio. Ante este procedimiento o ante este cuadro de emergencia, lo que se debe realizar es una pericardiocentesis. La pericardiocentesis estaría contraindicada cuando existe alguna alteración en la coagulación, cuando el paciente toma algún tratamiento anticoagulante, cuando existe trombocitopenia, disección aórtica o el derrame pericárdico es leve, o cuando el derrame pericárdico se encuentra localizado en la región posterior, que es una zona de difícil acceso en la punción anterior.
pericarditis constrictiva, generalmente este es un proceso crónico cuando existe una inflamación mayor a 3 meses del tejido pericárdico. Generalmente, cuando vemos que esta inflamación es persistente, la etiología en nuestro medio principal es la infecciosa, la tuberculosis. En algunos casos, cuando ha existido episodios de infecciones víricas persistentes, pueden evolucionar este cuadro. También las relacionadas con cirugía cardíaca o cuando existe los pacientes oncológicos con radioterapia. En los casos de la pericarditis constrictiva, el pericardio se encuentra rígido y engrosado. Como se ve en esta imagen tomográfica, el pericardio tiene áreas de calcificación. Estas áreas de calcificación generan una limitación permanente en la relajación y en el llenado ventricular. Como se ve en estas imágenes de cateterismo cardíaco, cuando existe el taponamiento, existe un incremento en la presión del espacio pericárdico, generando una presión al interior de la cavidad ventricular que se acentúa al final de la diástole. En relación al taponamiento cardíaco, con relación a la pericarditis constrictiva, con relación a los cambios en los volúmenes intrapericárdicos, existe el signo de la raíz cuadrada que es más frecuente en la pericarditis constrictiva. En cambio, en el taponamiento cardíaco, generalmente estos cambios se mantienen. Las características diferenciales en la fisiopatología de la pericarditis constrictiva y el taponamiento. En la pericarditis constrictiva, la interdependencia ventricular se encuentra presente, al igual que en el taponamiento cardíaco. La presión venosa central, pulmonar y diastólica ventricular se encuentran elevadas en ambos casos. La curva de la presión auricular se encuentra con un descenso exagerado que es el llenado diastólico precoz que va a generar el signo de la raíz cuadrada en la pericarditis constrictiva. En cambio, en el taponamiento cardíaco existe un descenso atenuado. La disociación en las presiones intratorácicas e intracardíacas se encuentran presentes en ambas entidades. El pulso para común en